Continuamos siguiendo a Jesús en el Evangelio de Marcos. Nos encontramos en el capítulo 12, en los versículos 38 al 40. Dice así el texto: y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con las largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Hasta ahí el texto. Guardaos, tengan cuidado. Casi les dice, no se metan con ellos. Esa era la advertencia que Jesús le hacía a todos aquellos a los que él les estaba enseñando. Marcos en esta ocasión nos presenta un resumen del discurso que encontramos en Mateo 23. Allí Jesús analizó y condenó de forma muy severa la hipocresía de los escribas y los fariseos. No fue la única ocasión en que Jesús les advirtió del serio peligro que corrían si seguían sus enseñanzas. Porque otro ejemplo lo vamos a encontrar, otra denuncia la vamos a encontrar allá en el Sermón del Monte. Y es que tan peligrosa era la enseñanza y la práctica de los escribas que Jesús no dudó en advertir a las multitudes públicamente mientras enseñaba en el templo. Lo que vino a decir es que no debían buscar orientación espiritual de ellos, puesto que toda la exégesis que estos expertos hacían del Antiguo Testamento era inválida y además era perversa. Lucas registra las palabras de Jesús cuando él dijo: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Lucas capítulo 11, versículo 52. Quizás nos sorprenda una actitud tan abierta, tan dura, tan de frente que Jesús mostró constantemente contra los escribas y los fariseos. El Señor veía cómo el pueblo sencillo era llevado a la condenación por esta causa, y Él no podía quedarse callado. No debemos olvidar que la palabra es clave y nos ha sido dada para nuestra salvación, pero que es posible torcerla y pervertirla para nuestra destrucción. Y siempre que veamos este tipo de cosas, debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Pero ¿cómo habían llegado los escribas a este punto? Bueno, dando el beneficio de la duda, no debemos pensar que estas personas entregadas al estudio y a la observancia de las leyes del Antiguo Testamento se habían propuesto deliberadamente ser perversos y malos. Probablemente su intención al inicio era buena. Sin embargo, en algún momento sus ojos se habían endurecido por la vanidad, la avaricia y la soberbia de su corazón, de tal manera que toda su enseñanza se había corrompido. En el Evangelio de Lucas encontramos que el Señor usó una ilustración para describir este proceso antes de hacer sus duras acusaciones contra ellos. Y en el capítulo 11, versículo 34 de Lucas encontramos estas palabras: la palabra del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. El detalle está en que cuando Jesús les señaló el problema, en lugar de arrepentirse, se convierten en sus peores enemigos y le persiguieron sin descanso. ¿Cuál era el pecado de los escribas? En pocas palabras, buscaban su propia gloria.
Y en estos versículos que hemos leído al inicio, en Marcos, en pocas palabras el Señor resume el comportamiento de los escribas cuando destaca su deseo de cosechar alabanzas para sí mismos y la ambición de tener predominio sobre los demás. El evangelista Juan resumió el pecado de los escribas de esta manera, cuando él recoge las palabras de Jesús. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan capítulo 12, versículo 43. A ellos no les preocupaba la gloria de Dios, sino que la querían para sí mismos. Daban culto a su propio ego y les obsesionaba conseguir popularidad y fama. Por otro lado, tampoco buscaban la aprobación de Dios, sino que solo deseaban la admiración de los hombres. Para eso hacían grandes alardes de santidad en un intento permanente de conseguir reconocimiento religioso y social. La raíz del problema de estos religiosos es que su corazón estaba muy, pero muy lejos de Dios. Veamos por qué el Señor les advirtió o nos advierte de los escribas. Primero, porque se convierte en un pecado de idolatría. Y es que, mire, solo Dios es el único que tiene derecho a recibir la gloria y la alabanza. Además, impide la conversión. Estaban más preocupados por su propia gloria, que les impedía reconocer la gloria de Jesús y creer en Jesús como el Mesías. Otro detalle es que esto anula el testimonio. Los pocos de ellos que llegaron a creer en Cristo no lo confesaban abiertamente porque no podían tolerar las burlas y el rechazo que les vendría por ello. Por eso algunos principales y algunos personajes líderes de ese tiempo llegaban de manera discreta y de manera discreta se acercaron a Jesús. Otro punto, porque el Señor advertía, era porque arruinaba el ministerio. En la actualidad, todo predicador que esté más preocupado por agradar a su auditorio que a Dios, jamás tendrá un ministerio bendecido por el Señor. El apóstol Pablo lo expresó de la siguiente manera cuando les escribe a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Les pregunta. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Otro detalle es que convierte la vida espiritual en algo superficial y ostentoso. Y es que sus deseos de atraer la admiración de los demás sobre ellos mismos les llevaba a practicar la religión de una manera ostentosa. Y Jesús les reprocha la forma. Vea, sobre todo cuando daban limosna, cuando oraban o cuando ayunaban. En Mateo 6 les dice, cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas. En el versículo 5 del 6 les dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Y más adelante en el versículo 16, siempre el capítulo 6, dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Vea usted, frente al deseo de los escribas y fariseos de llamar la atención por cada cosa que hacían, Jesús enseñó que la verdadera piedad cristiana es ante todo secreta o discreta, digamos. Cuando oramos debemos buscar un lugar donde, pues sí, no nos vean. Por eso el Señor decía, entra en tu habitación y ahí habla con el Señor. Cuando ofrendemos, debemos hacerlo de manera
¿qué? Discreta. Y cuando ayunamos no debemos contarle a los demás, no debemos de evitar que los demás sepan que estamos ayunando. Otro punto es que los rituales externos se vuelven en un sustituto de la verdadera espiritualidad. Y es que a ellos les gustaba exhibirse. Habían llegado a creer que esa era la verdadera santidad que Dios buscaba. Pero en realidad, todo ese énfasis por cuidar su apariencia externa solo servía para ocultar su pecado y su sucio corazón. Por eso Jesús les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Tristemente, esta forma que ellos tenían de entender y practicar la religión había arrastrado a muchos a una inmoralidad recubierta de religiosidad, lo que los insensibilizaba frente al pecado y a las denuncias de Jesús. Mateo 15, versículos 7 y 8 recoge las palabras de Jesús. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y es que se habían convertido en actores que aparentaban piedad en busca del aplauso y el reconocimiento de la gente. Y como el mismo Señor les explicó, esta iba a ser la única recompensa, ¿ve usted? Esta sería la única recompensa, los aplausos y el reconocimiento público sería lo único que iban a tener como respuesta a su religiosidad. Otro punto es que conduce a otros a la hipocresía. La forma de cómo ellos se comportaban arrastraba a otros. Les gustaba mostrarse estrictos y exigentes con los demás. Tal vez porque pensaban que así crecería su propio prestigio. Pero en realidad también en esto eran falsos, porque ellos mismos no cumplían con lo que demandaban a otros con tanto rigor. Y Jesús se encarga de recordárselos, porque atan cargas pesadas, les decía, y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Tremendo el Señor. Luego, otro punto a considerar es que hace que la persona se sienta superior. Su pretendida santidad y los conocimientos que creían tener de la ley les hacía sentirse superiores al resto del pueblo, a los que miraban así, mira, sobre los hombros, con un gran orgullo. Y finalmente, otro punto que podemos encontrar aquí es que lleva a otros a condenación. Por eso nuevamente el Señor les tiene que decir: más ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Tremendo. Jesús era diferente. Frente a esa ridícula obsesión de los fariseos por buscar la gloria para ellos mismos, sobresale el ejemplo del Señor Jesús. Allá en Juan capítulo 8, versículo 50 dice: yo no busco mi gloria, palabras de Jesús. Y es que el deseo de Jesús era buscar la gloria del Padre y asimismo también su aprobación. Juan recoge en el capítulo 12, versículo 28, las palabras de Jesús cuando dice: Padre, glorifica tu nombre. Y más adelante, en el capítulo 17, en el versículo 4, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Queridos hermanos, el Señor describió el comportamiento de los escribas en el pasaje que leímos, dando algunos detalles. Por ejemplo, gustaban de andar con largas ropas. Y es que alguien que sigue a Jesús, hermanos, lo único que le distingue es la forma de conducirse, el testimonio.
en la casa, en el vecindario, en el trabajo, en el tráfico, en el colegio, en la universidad, al momento de hacer negocios. En la iglesia no lo digo porque ahí es fácil. Otro punto que él señala ahí en el texto que leímos es que aman las salutaciones en las plazas. Y les gustaba llamar la atención y que la gente reconociera públicamente su dignidad. Por esto, el Evangelio de Mateo añade y dice así, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y antes, en el versículo 7 les había dicho, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Sí que les gustaba el reconocimiento a estos tipos, hablando de los escribas y de los fariseos, vean, maestros de la ley. Otro punto que les señala es que aman las primeras sillas en las sinagogas. Y es que en ese tiempo se consideraba un honor ser invitado a ocupar ese lugar delante. ¿Vea? Y por supuesto, los escribas amaban estar ahí, querían estar en ese lugar. Aquí es lo contrario. Aquí los hermanos se sientan al final. No sé por qué. Pero allá al final está lleno. Poca gente pues se va. Hoy con la pandemia pues están un poco dispersos, pero casi siempre hay más hermanos ahí atrás. Otro punto que le señalaba es que aman los primeros asientos en las cenas, dice. Los cristianos no debemos recordar la amonestación que Jesús hace sobre buscar los lugares más honorables en un banquete o en una cena. Queremos estar en buenos lugares. Luego les dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Al respecto, probablemente el abuso a los desvalidos, cuando habla de las viudas, pueda que sea en menor escala en la actualidad. En nuestro contexto y en cuanto a las oraciones, Jesús fue modelo y enseñó que debíamos también de hacerlo de forma privada. Queridos hermanos, este mismo espíritu farisaico nos sigue acechando hoy en día. Si somos honestos, tenemos que reconocer que esas mismas ansias que ellos sentían por el elogio humano y el aplauso están profundamente enraigadas en nuestra naturaleza caída. Queridos hermanos, es aquí donde nos conviene hacer una pausa para reflexionar hasta qué punto esta sutil tentación se puede haber introducido en nuestra propia vida o en nuestra forma de practicar el Evangelio. Cuando practicamos o cuando hacemos cosas como ofrendar, orar o ayunar, ¿tenemos la necesidad de contárselo a los demás? ¿O solo Dios conoce esos detalles de nuestra vida? ¿Damos testimonio del Señor Jesús o nos callamos porque pensamos que otros nos van a ridiculizar y nos van a tener de menos? Cuando realizamos un servicio para el Señor en la iglesia, ¿buscamos servir a los hermanos o glorificar a Dios y glorificar a Dios más que ser vistos o admirados por los demás? Cuando un pastor atiende una iglesia, ¿qué le preocupará más? ¿La cantidad de personas? ¿Las ofrendas? ¿Los números? ¿El edificio? ¿O serán las ovejas? Hemos visto que cuando se organiza una reunión evangelística, nuestra publicidad exalta más al predicador que al Señor. Hay más detalles de quién es el que viene, el personaje que va a estar con nosotros. El Señor termina su resumen con estas fuertes palabras. No
estos recibirán mayor condenación, les dice. Porque como hemos visto, la responsabilidad de los escribas era mucho más grande. Sus enseñanzas y actitudes estaban llevando a otros a la condenación. Y esto les hacía doblemente responsables. Ellos tenían todos los medios a su disposición para conocer a Dios y para guiar al pueblo. Pero su falta de humildad, sinceridad y amor estaban alejando a las personas de Dios. Por lo tanto, la retribución que recibirían sería mucho más severa. El pasaje nos obliga, hermanos, a examinarnos honestamente a nosotros mismos y preguntarnos cuáles son los motivos que nos mueven a hacer las cosas. Encontramos que solo hay dos ambiciones que controlan todas las demás. Una es nuestra propia gloria y la otra es la gloria de Dios. Ambas son irreconciliables. Así que obligatoriamente tendremos que elegir solo por una de ellas. El Señor Jesús, con su ejemplo, nos ha exhortado a dar nuestra gloria y alabanza solo a Dios y esforzarnos por buscar su aprobación, esperando que sea Él y no los hombres quienes digan: bien, buen siervo y fiel. Si recibimos la gloria de los hombres o nos tomamos la libertad de dar gloria a los hombres, estaremos usurpando una prerrogativa divina y colocando a los hombres en el lugar de Dios. Además, el Señor nos ha advertido también contra el anhelo pecaminoso de querer ser alguien, de buscar el llegar a ser prominente y buscar recibir honra de todos los demás. El verdadero seguidor de Cristo no es pretencioso, sino que está dispuesto a ser el menor y servir a todos en este momento en que nos encontramos. Jesús nos recuerda que el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sea cual sea nuestra vida espiritual, hermanos, no nos cubramos de ningún manto. Seamos francos, honrados y honestos en nuestra práctica de seguir a Jesús, entendiendo que todo cambio necesario en nuestra vida debe originarse en el interior de nuestro corazón y no ser simplemente una apariencia religiosa. Que el Señor le bendiga.